Buenos días, hoy es viernes 14 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi para que nos dé sus puntos de vista, Juan, sobre el tema de la consulta popular. Concluyó la campaña y estamos viviendo ya el silencio electoral. Se silenciaron las voces, pero antes, Juan, quisiera preguntarle cuál es su comentario sobre la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda que presentó México en contra del Ecuador sobre el caso de Jorge Glass. Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. Respecto de su pregunta, yo alguna vez había comentado, no sé si con usted, que en el caso del señor Glass y el gobierno de México nos habíamos enfrentado a una disputa entre dos personajes que no son muy respetuosos de la democracia. En primer lugar, el expresidente mexicano López Obrador, que pretendió, atropellando cualquier sentido común de la justicia, albergar a un prófugo, a una persona sentenciada, a una persona que se había robado el dinero de los ecuatorianos, una persona que es obviamente un delincuente contumaz, no hay otra palabra para calificar al señor Glass, y pretendió darle por estos vericuetos de la política internacional, de la diplomacia que muchas veces se equivocan. Y del otro lado, la respuesta también atrabiliaria, hay que decirla, del presidente Noboa, de invadir una sede diplomática contra toda norma y contra todo principio diplomático internacional. Y Ujú. claro, las consecuencias fueron que pierdan los dos pueblos. No es que gana ninguno de estos dos personajes, ni López Obrador ni Daniel Noboa. Pierden los pueblos, porque imagínense lo que es haber roto relaciones diplomáticas con un país con el que hermana tantos aspectos culturales, históricos, gastronómicos, etcétera, musicales, artísticos, es inaceptable. Entonces, claro, lo que pasa es que los pueblos no pueden prescindir de las decisiones de estos mandatarios, lamentablemente. Ahora bien, ¿por qué la Corte Interamericana, lo que usted me acaba de enseñar, a la Justicia Internacional ha planteado esta resolución? Porque obviamente México, al haber incurrido en este desafuero diplomático, también abrió las puertas para que le negaran un principio de justicia, porque andar albergando, y cuando imagínense que mañana el Ecuador Ujú. le albergue en la embajada al Chapo Guzmán y nosotros pretendamos que se sancione al gobierno mexicano por una decisión para impedir eso. Ese es el gran problema que estamos enfrentando este rato. Y en buena hora por el país, no creo que por el gobierno, en buena hora por el Bueno, país que de alguna manera claro. se respete la decisión de la justicia que ha condenado al señor Glass a una serie de, digamos, por una serie de hechos cometidos contra la fe pública. Bueno, continuará entonces la enemistad y las relaciones diplomáticas seguirán en cero. El gran problema que enfrenta la presidenta Sheinbaum es que ella no puede confrontar internamente esta postura, porque a fin de cuentas ella fue llevada al poder de la mano de López Obrador y digamos, en buena medida responde a una serie de sectores y grupos políticos. No va a poder. Yo supongo que en el fondo la señora Sheinbaum también debe estar pensando en si es viable continuar con esta disputa por un personaje tan impresentable como Jorge Glass. Imagínense que este rato está ya involucrado en un magnicidio. Está siendo investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué va a decir la señora Sheinbaum en el momento en que se destapen, se procesen estas situaciones? Se va a quedar sin Ujú. argumentos. Bueno, allá se refugian delincuentes de cuello blanco de diferentes países que van huyendo, ¿no? Ahí está el caso de Perú. Perú también rompió relaciones diplomáticas con México. Yo creo que ahí México está cometiendo algunos errores, algunas equivocaciones, porque es correcto dar asilo. En efecto, o sea, el asilo en México en eso tiene una historia de haber conseguido asilo. O sea, acuérdese todos los personajes que huyeron de la dictadura franquista durante, digamos, la Guerra Civil Española. Muchos fueron a hacer su vida y dejaron sembrado ahí una serie de, digamos, de elementos positivos para la cultura, para las artes, para la propia política. Recuerde que estuvieron hacia Trotsky, perseguido por Stalin, se asiló en México. Esa historia, esa tradición ha sido de alguna manera embarrada por estas decisiones equivocadas de López Obrador. Y ahora lo que está haciendo con Perú.
O sea, por último, dejen que la justicia actúe y en función de eso se puede o no conceder un asilo, pero una persona que está sentenciada y procesada requiere un mínimo de respeto de parte de un país extranjero por una decisión de la justicia. Claro. Bueno, en el caso este de lo que estamos hablando, de la decisión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Juan, Ecuador queda bien parado. A ver, yo jamás voy a justificar el atropello de una sede Jamás. diplomática, Ya, perfecto. jamás, eso no se Jamás. puede aceptar. El problema es del otro, es decir, cómo se cuestiona a un gobierno como el mexicano López Obrador que decidió dar ese paso en falso, que era concederle asilo a un delincuente, a una persona que se había robado los fondos públicos. Eso es contrario a toda ética, a toda decencia política. Eso es lo que de alguna manera, digamos, queda resuelto en términos de este dictamen. Es decir, que no hay argumentos para reclamarle al Ecuador por una decisión judicial de la justicia ecuatoriana, que era la sentencia de Jorge Glass. ¿Y qué pasaba si la Corte Internacional de Justicia le daba la razón a México? Bueno, yo no En ese soy caso. diplomático ni jurista, supongo que tendría que haber tomado una decisión, pero bueno, el señor Glass está ya con sentencias en firme, Y ya no nos lo está, olvidemos. y ya es huésped, Juan, de la nueva cárcel del Encuentro, de la cárcel que está todavía a medio construir, pero ya está allí junto Oiga, con Muentes, junto con el loco Terán, el diablo. verá, y en eso sí yo voy a ser muy categórico. El señor Glass podrá ser un delincuente, en efecto, lo es. Ha sido un atracador de los fondos públicos, pero no hay que negar que él fue vicepresidente de la República. Y yo creo que esa condición, porque fue elegido con el voto popular, eso no lo podemos nosotros negar, creo que él le correspondería otro tipo de reclusión. No digo que se le saque, ¿no? Que se le saque de la cárcel. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras a un expresidente de la República hay que tenerle ciertas consideraciones. No creo apropiado yo haberle llevado a una cárcel de alta peligrosidad, Ciertas porque no consideraciones, corresponde con... Juan, ciertas consideraciones así haya hecho lo que haya hecho. por las funciones que ocupó. Podría estar en otra cárcel, no digo que, pero no llevarle a una cárcel de alta peligrosidad. Creo que no implica un riesgo de ninguna naturaleza. El señor Glass es un eh, corrupto, un depredador de los fondos públicos del país, pero no es una persona que si no se le puede equiparar con un jefe de un cartel o de una banda de crimen organizado, tampoco. Bien, cambiemos de tema, Juan. Vamos a la consulta popular. Terminó la famosa campaña electoral. Se silenciaron las voces. Ahora estamos en silencio electoral. Le pido a usted que nos dé una lectura. ¿Cómo miró, cómo vio esa campaña electoral? A favor del sí y otros a favor del no. A ver, hay que ser muy cuidadoso porque estamos en silencio electoral y vaya a incurrir yo en alguna metedura de pata y terminamos los dos en Chirona por estar haciendo opinión favorable a una u otra postura. Mire, Jaime, yo creo que volvemos siempre a foja cero en este país. Es decir, vuelve un gobierno a querer legitimarse en las urnas a través de una consulta popular que a todas luces es inútil. Es inútil porque las preguntas que están contra los contenidos de las preguntas son insustanciales para cambiar realmente las condiciones de este país. Inclusive la posibilidad de hacer una nueva constitución no va a resolver los problemas que tiene este país. Yo me pregunto, si es que no se han podido resolver ciertos problemas con la constitución actual, ¿por qué otra los va a cambiar esa posibilidad? No, eso no tiene sentido. Es como poner la carreta delante de los bueyes. Las constituciones no cambian la realidad, Jaime. Es la política, son las transformaciones sociales, son las fuerzas que hace una sociedad para definir unas nuevas condiciones de vida, las que derivan en un marco legal, las da la inversa. Yo me pregunto, ¿qué hay de nuevo en este país actualmente como para justificar una constitución? Que es lo mismo que yo les dije a la gente que hizo la Constitución de Montecristi. Es decir, ¿qué había de nuevo en ese momento que justificar una constitución? Yo siempre recupero la Constitución de 1906, la de Eloy Alfaro, te recordará. 10 años después de haber hecho la revolución liberal, empiezan a consagrar esos avances, esos alcances, esos cambios en un marco constitucional. Por eso es la constitución más importante de la historia de este país y la que más tiempo ha durado porque lo que hizo fue instaurar el Estado laico, eso sí era un cambio fundamental, del Estado clerical al Estado laico. ¿Qué estamos cambiando ahora? Nada. A menos que fuéramos a hacer un Estado federal, se justificaría una constitución.
porque eso sí sería un cambio absolutamente radical. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? No digo que estoy de acuerdo con eso. Algo así, usted dice, bueno, vamos al federalismo, eso sí implica hacer una nueva constitución, porque es un nuevo Estado. Pero yo me pregunto en los últimos, qué sé yo, 100 años después de la revolución de Alfaro, ¿qué nuevo Estado hemos construido que justifique una constitución? Ninguno. Bueno, Juan, de las cuatro preguntas que están allí en la papeleta listas para el próximo día domingo con el visto bueno de la Corte Constitucional, dos son las más polémicas, ¿no? Las que han sido más debatidas. El tema de llamar a una constituyente y el tema de la instalación de bases militares en territorio nacional. Voy a hacerle un comentario de la primera, que es lo de las bases militares. Y no quiero entrar a debatir sobre el tema este de la soberanía, que a rato se vuelve un poco confuso y complicado, ¿no? Por las interpretaciones que se le da a ese concepto. Mi pregunta es más simple. Si los Estados Unidos no han sido capaces, no son capaces de controlar el ingreso de droga a su territorio, ¿cómo van a controlar el traslado de droga de otros países? Eso no tiene pies ni cabeza. Ahí detrás de esa decisión hay otros intereses y otras perspectivas. Bueno, el tema de la constituyente ya lo dijo, ¿no? Y las otras dos preguntas, eso de bajar el número de asambleístas y de retirar los aportes a los partidos políticos, que ha servido para todo, menos para capacitar, menos para dar formación. Jaime, eso no va a resolver nada, como tampoco resuelve el problema político que se quede eso sin cambiar. Porque el tema no es necesariamente el número de asambleístas ni de fondo, es de cultura política. Mientras subsiste en este país una cultura política generalizada de la viveza, del aprovechamiento, eso va a seguir funcionando de la misma manera. Los partidos políticos y las instituciones son el reflejo de la sociedad, Jaime, nos guste o no nos guste. Como tenemos una sociedad que tiene una serie de problemas de cultura política, de falta de cultura democrática, las consecuencias son esas. El tipo de asambleísta que se elige en este país, el tipo de instituciones que constituimos, vea la justicia. La corrupción de la justicia está tan naturalizada porque la gente de alguna manera tolera y acepta eso. Y lo que siempre quiere estar del lado del ganador, eso es todo. Si hay un conflicto judicial, lo que quiere estar del lado de que sale ganando, a él no le importa que el proceso esté viciado por actos de corrupción, lo que quiere es resultados favorables. Y eso está de alguna manera sostenido por la propia aspiración de la gente, de la ciudadanía. Ujú. Lamentablemente es así. El analista Diego Delgado habla en su último artículo que difundió ayer de la posibilidad de un fraude electoral. Veo difícil, veo difícil que se arriesguen a un fraude este momento. Porque además ya con la situación pasada del triunfo de Daniel Noboa sería absurdo que se quieran jugar por un fraude. Hay que estar pendientes, obviamente. Creo que va a haber bastante control electoral de parte, sobre todo de las organizaciones que han apoyado el no, Claro. que son las Y más que, interesadas en y velar por que, esa transparencia. y que se cumpla la voluntad popular, ¿no? Sí, Que no sea un fraude. sí. Sería muy escandaloso un fraude. Además, bueno, yo he visto las últimas encuestas, no sé si eso se pueda comentar, Jaime, o ya incurriríamos en No violar el creo, silencio electoral no creo que valga la pena comentar para que, como dijo usted, tengan algún pretexto para una sanción o para meternos en Chirona. Ahí o vamos para directito mandarnos a a la cárcel del a encuentro, la los cárcel dos. del encuentro junto con Pablito Muentes, el Diablo Pablito, Terán y unas Jorgito Blas, fichas, unas unas fichas. fichas completitas, güey. Pájaros de alto vuelo, Juan, Y de cuello blanco, los y de tres, cuello ¿no? blanco. Perfecto. Pucha, andaban internados y engominados, ¿se acuerdan, no? Amenazando a medio mundo, Y pregonando las normas de convivencia jurídica y política en este país. Imagínense a dando qué extremo cátedra hemos llegado. daban cátedra de honestidad, de Exactamente. manos Ahí están, limpias y pues. de mentes lúcidas. Están donde deben estar. Yo creo que lo único que tenían era unas uñas ardientes de estos personajes, no los corazones, las uñas eran ardientes. Juan, una última consulta, no sobre el tema ya de la campaña y la consulta electoral del próximo día domingo. El juicio, Juan, en contra de ex militares por el tema de Alfaro Vive Carajo. Eh, Usted fue parte de Alfaro Vive. ¿Qué piensa sobre este juicio? Mire, son 40 años de que ocurrieron esos hechos y 10 años desde que se abrió esta etapa de investigación, el proceso judicial. Así funciona, así camina la justicia lamentablemente en este país. Pero
Pase lo que pase, Jaime, sea lo que resuelva la justicia, que nosotros esperamos, obviamente, que se apliquen sanciones a los responsables de estos crímenes. Creo que es importantísimo para el país que se haya develado esta trama de abuso del poder, porque eso alecciona, porque eso sienta precedentes. Que la gente, los jóvenes, conozcan lo que pasaba en épocas anteriores, sepan a los riesgos que se expone siempre una democracia y que de alguna manera existe una sanción moral, digamos, en contra de estos personajes. Eso creo que ya es bastante. El hecho de que este momento estén sentados en el banquillo de los acusados, estos personajes ya da muestras de que hay la posibilidad de que cierto tipo de atropellos desde las autoridades del Estado tarde o temprano pueden ser juzgados. Claro, militares y exmilitares están bramando por el tema del juicio. Van a bramar porque usted sabe que en este país hay gente, y he visto yo algunos comentarios, hay gente que está de acuerdo en que al enemigo o al que ellos consideran enemigo se lo elimine. Vea lo que acaba de pasar con los chicos, he visto acabo de ver el último informe de los chicos de las Malvinas, ¿no? Esa actitud racista, esa actitud, digamos, de prácticamente maltratar, minimizar, excluir, atormentar al que es diferente, Claro, al que es pobre, al que es por ser negro. porque según los informes, Juan, que hemos leído y que están difundiéndose, actuaron con saña, ¿no? Con saña, actuaron con odio en contra de los Y niños. contra nosotros era igual, Jaime, o sea, actuaban las torturas, eran con saña, con odio, con afán de aniquilar, con afán de enloquecer, con el afán de neutralizar física, psicológica, mentalmente a la gente que consideraban enemigos y que algunos justificaban que se los mate. Y eso es contrario al derecho, Jaime. Usted sabe que usted no puede eliminar a nadie Claro, extrajudicialmente, pero que está prohibida la tortura. Nosotros lo que siempre hemos dicho, verá, los militantes de Alfaro y de Carajo nos sometimos siempre a la justicia. Sabíamos lo que hacíamos y que estábamos al margen de la ley. A mí que me vengan a preguntar, yo estuve sentenciado a 6 años, estuve 5 años preso por el caso Isaías. Yo ni siquiera tuve responsabilidad en la muerte de Isaías. Recuerde que fue Febres Cordero quien dispuso la incursión la en esa casa. incursión. Yo no estoy reclamando eso. Yo lo que digo es que, ¿por qué a estos señores que también se pusieron al margen de la ley cometiendo estos abusos y estos crímenes no se les sanciona, no se les aplica la justicia? Eso es todo. Todos estamos en igualdad de condiciones frente a la ley. Usted no tiene ninguna participación en este juicio, ni como testigo, ni nada de eso. No, porque verá, nosotros hemos presentado muchos, son decenas de casos. Este es por fortuna el único que vaya a saber uno, porque yo no entiendo las razones, no estoy muy al tanto, por qué llegó a esa instancia, que es importante. Pero hay casos peores, Jaime, mucho más graves que los de estos compañeros. Hay casos donde se mató en la tortura, como el caso de Juan Carlos da Costa, donde se lo mató torturándolo. Hay casos aún más graves, el de Arturo Jarrín, que fue prácticamente eliminado, torturado y asesinado y luego montaron un supuesto enfrentamiento. Hay casos graves. Por fortuna, este ha llegado a estas instancias. Nosotros hubiéramos esperado que todos los casos que están debidamente denunciados y respaldados con documentación, y eso consta en el informe de la Comisión de la Verdad, han sido presentados. Pero obviamente, con la justicia que tenemos, es difícil esperar que eso camine. Bien, Juan, ¿qué le espera al país ya para concluir? ¿Qué le espera al país a partir de la próxima semana? O sea, una situación de inestabilidad tremenda, ¿no? Sean los resultados que sean, va a haber una situación de inestabilidad. ¿Por qué razón, Jaime? Porque la crisis de este país no está siendo asumida con seriedad, no solo por el gobierno, por las propias élites. Ellos los que están es preocupados de ver qué beneficio, qué provecho sacan de cualquier situación que se presente. Poco les importa la convulsión social, el descontento social, eso les importa poco, pero eso tiene un límite. Acuérdense el paro que ya vivimos, 31 días, o sea, cada vez los paros se prolongan más tiempo. Y eso tiene una afectación grave para el país, para la gente, para la ciudadanía, para la economía. Pero al parecer a estos grupos de poder, poca reflexión, poca sensibilidad tienen respecto de esos pronunciamientos de descontento popular. Bien, el gobierno ha repartido cosas, ¿no? Que da miedo a la gente pobre, Está esperando que eso le funcione, pero que también le la gente funcione. tiene dignidad y puede que se estrelle, claro, la posibilidad es también de que se estrelle y que esa política no funcione, obviamente. Claro, y también estamos viviendo de la bonocracia, ¿no? Bonocracia. De la bonocracia, de los décimos anticipados. Bueno, hay una cantidad de medidas que a mí me parecen que son totalmente incongruentes con lo que es una correcta administración del Estado.
Bien, gracias Juan por la entrevista, gracias por Gracias a tu usted, punto de Jaime, como vista. siempre. Ha sido el sociólogo Juan Cubi. Que tenga un buen día y un buen fin de semana, Juan. Igualmente, Jaime.